Bueno, entonces continuamos con la clase número 2 respecto del tema que nos trata con el profesor y es toda suya la clase. Muy bien, muchas gracias. Al final de la clase pasada veíamos que el rito es una forma de comunicación que recurre fundamentalmente al lenguaje no verbal, porque el rito lo que quiere comunicar es un contenido que es propiamente inefable, o sea, no hablable, no verbalizable. A fin de comunicar esto que es inefable, el lenguaje no verbal, como ustedes recuerdan, recurre a todo tipo de gestos y de realidades exteriores que se captan por los sentidos. Gesticulación, posición del cuerpo, aromas, colores, etcétera, etcétera. Pues bien, un rito es una expresión y un rito es una expresión y comunicación humana compuesta de lenguaje no verbal y de otros tipos de recursos también. En el rito puede haber comunicación verbal. Ustedes piensen en la misa que hay naturalmente comunicación verbal también. Hay dos elementos entonces que concurren a dar realidad a un rito. El contenido, que es algo inefable, imposible de expresar mediante el lenguaje verbal, sea este abstracto, conceptual o concreto poético, y las formas perceptibles por los sentidos que se usa para expresar y comunicar ese contenido. Sin embargo, no toda forma de comunicación que recurre al lenguaje no verbal es un rito propiamente hablando. El amor, por ejemplo, emplea gestos para comunicarse con los demás, pero no todo en la comunicación del amor es un rito. En este curso entonces vamos a reservar el uso del término rito para referirnos a la comunicación no verbal de algo que supera lo cotidiano, lo acostumbrado, que supera los contenidos familiares de la vida. Algo, por el contrario, que comunica un contenido que trasciende la experiencia de la vida prosaica, de la vida diaria. Y de este modo, entonces, el rito, tal como aquí lo vamos a entender, expresa algo que trascendiendo la prosa de todos los días, tiene una importancia trascendental en la vida humana. Pero en este punto hay que recordar que el rito tiene también una dimensión colectiva, ya que el hombre es, como veíamos anteriormente, un ser social. Y por eso que el rito existe propiamente cuando comunica algo que es inefable, trascendental y que se refiere a la vida colectiva. No existen ritos privados de la persona en soledad. Lavarse los dientes todos los días no es un rito, es una costumbre. Y debido a que el rito comunica algo social, el rito se vive y se lleva a cabo colectivamente. Ahora, la ejecución de un rito exige una especial solemnidad para diferenciarlo de otras formalidades que se refieren a la vida social, como por ejemplo el modo adecuado de saludar. Algunos se saludan frotándose la nariz, otros dándose la mano. Hay también formalidades como las maneras de comer en la mesa, cómo se toman los cubiertos, etcétera, etcétera. La ejecución del rito exige también excluir de él todo lo que sea cómico, simpático y otras cosas de ese tipo, y en general todo lo que no pertenezca al reino de lo sublime, de lo trascendente, o que no cuadre con él. La idea de lo sublime aquí es fundamental, porque lo sublime no es cómico, no puede ser simpático, no puede ser afable, digamos. El rito por eso exige, por el contrario, ¿no es cierto?, no acciones cómicas o simpáticas, sino que acciones inusuales. Gestos y comportamientos que están reservados exclusivamente para las ocasiones rituales, en que están en juego precisamente lo sublime y lo trascendental. Y todas esas acciones están normadas, estereotipadas, es decir, rigidizadas hasta en los detalles. Dicen ustedes que para saludarnos nos damos la mano, pero el rito de la misa de saludar así, Dominus Vobiscum, es un rito que está reservado exclusivamente para ese rito sagrado. Ahora bien, en el ámbito de lo sublime y de lo inefable hay un amplio espectro de realidades comunicables. Y se establece, lógicamente, entre ellas una jerarquía, cuya cumbre está ocupada por la religión.
que se refiere a lo luminoso, a lo sagrado. Y mientras más alta es la ubicación de una realidad en esa jerarquía, más estrictas son las normas que gobiernan el rito. Así entonces, en el rito sagrado es inconcebible un comportamiento al azar, improvisado, desregulado, informal o casual, ¿no? Para usar el término que se utiliza tan frecuentemente entre nosotros. Lo casual no calza en absoluto en un rito. Si algo con características de casual, etcétera, aparece en el rito sagrado, se puede decir que es rito que se está desnaturalizando o ya se ha corrompido por completo. Debido a que el rito religioso hace carne, materializa una realidad trascendente, los hombres no conciben como posible que ese rito haya sido compuesto o creado por la mera actividad humana, y mucho menos por una actividad burocrática con la cual el ámbito de lo inefable es incompatible. O sea, digamos, inefabilidad y burocracia son cosas que, digamos, no calzan en absoluto, ¿no? Por eso se estima que el origen del rito religioso está puesto en un pasado remoto, envuelto en la niebla de lo desconocido, y se piensa que su nacimiento se produce como resultado de una experiencia arcaica, primordial, de modo tal que cualquier intervención humana demasiado visible es piadosamente cubierta por un velo de respeto y de reverencia. Quitar de la vista las cosas sagradas es algo que nosotros hemos perdido la costumbre de ver, pero que en la misa está, ¿no es cierto? Se tapa el cáliz con un velo, antiguamente se cerraba el ciborio con unas cortinas donde estaba el altar, etcétera, etcétera. A menudo el origen del rito religioso está frecuentemente conectado con una cosmogonía, es decir, con una teoría del origen de todo, del cosmos, ¿no? Lo dice la palabra. De modo que al realizarlo, ese rito, la colectividad entra en contacto con la memoria común más ancestral de todas, con el pasado más distante, con un mundo apenas conocido que es fuente de todas las tradiciones. No hay rito religioso alguno que pueda ser no tradicional. Repito, no hay rito alguno que pueda ser no tradicional. Y esa es la razón por la que un rito religioso no puede nacer de la actividad de un grupo de expertos reunidos para crearlo, ¿no es cierto? O de académicos famosos cuyo currículum en historia o arqueología u otra disciplina es de dominio público. Un rito nacido en esa cuna es un aborto e incapaz de producir ese temor reverencial, ese oh que yo les decía en la clase pasada, el cual es indispensable en toda experiencia religiosa. Ni siquiera el intento de recubrir ese rito así manufacturado con la capa de una potestad sagrada, ¿no es cierto?, puede comunicarle ese característico temor. Lo probó el Papa. No basta. No inspira, ¿no es cierto?, ese oh. O sea, el proseísmo el origen de ese rito burocrático es indeleble, no hay nada que lo borre. Si por otra parte el rito es perfectamente legible e inteligible, como una buena receta de cocina, por ejemplo, por ese mismo rasgo pierde el indispensable contacto con lo inefable, porque lo inefable es aquello que no puede leerse e inteligirse, ¿no es cierto? Cuando el rito no se remite a lo inefable, se hace innecesario, pierde su razón de ser. Un rito que no expresa nada inefable no es un rito. Un rito que es enteramente comprensible no es un rito. No necesita ser rito. Y desde este punto de vista, la palabra es incompatible con el rito o el exceso de palabras, ¿no es cierto? Un rito verboso o palabrero en que se está todo el tiempo hablando y diciendo cosas, no es un rito, auténticamente rito, por mucho que el contenido transmitido sea bueno o buenísimo o excelente y muy valioso. La palabrería es enemiga del rito. Ahora, el remitirse el rito a un pasado distante, que por su propia naturaleza está allá fuera del tiempo, hace que el rito sea totalmente, él también, atemporal y no puede cambiar.
Fíjense ustedes lo que estoy diciendo, porque se remite a un pasado que está fuera del tiempo, como todo pasado por lo menos. El rito es también atemporal. Todo, digamos, ayornamiento de un rito lo corroe y termina destruyéndolo. El pasado que está encarnado en el rito no puede amoldarse al presente, pues habría que cambiar. Es el presente el que debe amoldarse al pasado y procurar coincidir con él. Y por eso sí, la generación presente se ha hecho incapaz de captar el significado del rito. No se debe a un defecto del rito, que por definición supera toda perfecta comprensión, ¿no? Sino que se debe esa incomprensión a un defecto en el proceso de iniciación en el rito que esa generación debiera haber recibido. En este sentido, todo rito es iniciático, sobre todo los ritos religiosos, como ustedes saben, en la antigüedad había muchos ritos iniciáticos, y exige una actividad pedagógica a fin de que su contenido se vaya revelando adecuadamente y pueda transmitirse a generaciones futuras. El rito es iniciático, necesita ser enseñado, pero no solo enseñado verbalmente, sino que mediante la participación en él. No hay nada que reemplace, no hay palabras que reemplacen en el aprendizaje de un rito a la participación en él, en la participación espiritual, ¿no es cierto? Eh, Finalmente, un rito que ha sobrevivido a lo largo de incontables generaciones y ha evolucionado con solemne lentitud a lo largo de las diversas épocas, ¿no? No puede ser sino lento y solemne en su ejecución. La evolución ha sido lenta, ¿no? Grave, majestuosa. La evolución, la ejecución de ese rito así evolucionado tiene que ser también lenta, grave y solemne. Esa lentitud y solemnidad es el único modo que se tiene de expresar los remotos orígenes del rito, que son esenciales en la idea del rito. Un rito que se ejecuta a la carrera, ¿cierto? Con despreocupación o con la velocidad de un dibujo animado, ¿no? Queda instantáneamente arruinado. Murió. O el rito es lento, grave, solemne, lento, grave, solemne, o fracasa en su propósito fundamental. Les voy a mostrar aquí un primer video en que se comparan partes de la misa de Pablo VI y de la misa de San Gregorio. El video este es el que está sin audio, porque logré rescatarlo cuando ya estaba descontinuado. Así que se lo voy a subir y van a ver ustedes. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo? Se está viendo, profesor. Ya. Bueno, aquí tenemos naturalmente una mesa nueva en Estados Unidos. Esto está hablado en inglés. Ustedes ven la actitud del sacerdote, ¿no? La vestimenta, sobre todo. Esta es una escena de una misa en Francia hecha según el rito antiguo y corresponde al ofertorio, ¿no? Ahí está este otro sacerdote que está con ornamento rojo, está en Portugal. Este es francés, no está en Francia. Y este sacerdote del Novus Ordo, ¿no es cierto?, del nuevo rito en Estados Unidos. Miren cómo toman los objetos litúrgicos, o sea, el cáliz, la patena, etcétera, y van a ver la forma de comportarse, la aproximación a lo sagrado que muestra este cura. Mírenlo, aquí está tomando el vino, ¿no es cierto? Está pronunciando la fórmula esa derivada de la fórmula judía de bendición, pero a continuación hace cosas sorprendentes. Miren, ¿no? Es como que quien se equivoca en la cocina y echó 2 huevos en vez de 3 y le echa un poquito más, entonces para que haya 3 huevos en vez de 2.
O sea, sin ninguna formalidad, sin nada que, digamos, realmente muestre un respeto especial. Ahora estamos viendo lo mismo en el caso de, bueno, aquí está el lavado de manos, ¿no? Creo que voy a mostrar esto y un poco más nomás. Eh, es evidente que aquí hay otra situación totalmente distinta. Miren, cuidado con que se vierte el vino en el cáliz, se pone el purificador al lado del cáliz para que no vaya a caer una sola gota fuera de vino, para que no quede consagrado algo que no está dentro del cáliz. Acá, digamos, el ofertorio, el ofrecimiento del vino, ¿no es cierto? Fíjese cómo toma el cáliz el cura, ¿no? Cómo lo deposita, qué sé yo, y después cómo va a lavarse las manos. Fíjese acá la actitud del sacerdote, ¿no? Haciendo con el cáliz una señal de la cruz, tapándolo, en fin, con la palia, y con unos ademanes totalmente estereotipados. Acá no, digamos, el hombre se lava las manos y se vuelve, se fijan, que se secó las manos mientras estaba cocinando de una cosa y se puso a pelar zanahoria después. Acá, como ustedes pueden advertir, es una cosa totalmente distinta. Bueno, creo que con esto ya queda claro por qué un tipo de comportamiento es el adecuado en un rito y otro no lo es, ¿no? Este rito estaba destinado a fracasar como tal. Eh, Sigo adelante entonces. En el rito he mencionado que existen dos elementos. El contenido, que es lo que hay que comunicar, y las formas. El contenido tiene el contenido es inefable y las formas son los medios materiales, perceptibles por los sentidos que comunican ese contenido inefable, ¿no? Puesto que las formas no corresponden exactamente con los diversos aspectos del contenido, porque el contenido precisamente es inefable, ¿cierto? No puede haber una correspondencia uno a uno que diga, esta forma se refiere a este contenido del rito, a este aspecto. Esta otra forma se refiere a otro. No, eso es una cosa difícil de lograr, porque precisamente no corresponden exactamente entonces las formas con el contenido del rito. Siempre existe la posibilidad, y esto es muy importante que lo retengan, porque es algo que va a incidir precisamente en lo que voy a decir después en la clase, en este curso. Es decir, siempre existe la posibilidad de que las formas comuniquen más del contenido o menos del contenido, o comuniquen incluso cosas que no están en el contenido. Aquí la mejor explicación que se me ha ocurrido, ¿no es cierto? El ejemplo es decir que las formas en un rito poseen un ruido que puede modificar el contenido. ¿A qué me refiero con ruido? Estoy pensando en la grabación de la música. Los medios con que se graba la música actualmente tienen todos más o menos ruido, ¿no? Que interfieren con el contenido musical que se está reproduciendo. Por ejemplo, una cinta magnética produce más ruido que un disco compacto o que un disco de vinilo, ¿no es cierto? El disco de vinilo muchas veces comunica algo respecto de sí mismo. Se siente un raspado, ¿no es cierto?, con el disco muy viejo o no está bien limpio. Y si hay una raya, mejor todavía, ¿no es cierto? Se oye la raya, está diciendo eso ahí. No es un compact, no es una cinta, sino que es un disco de vinilo. Bueno, según McLuhan, al cual mencioné en la clase anterior, el medio usado para comunicar el contenido es un mensaje en sí mismo. Por ejemplo, un sobre en que uno mete una carta puede decir más que la carta que lleva adentro. Por ejemplo, si yo meto una carta dirigida a cierta persona y elijo un sobre estupendo, ¿no es cierto?, con algún tipo de sello o una imagen, que sé yo, dice más que si yo pongo la misma carta, el mismo contenido, en un sobre de segundo uso, en el cual yo he borrado, ¿no es cierto?, el nombre del primer, digamos, la primera persona que lo recibe y pongo encima el nombre a mano de la segunda. Bueno, si yo mando un sobre así, obviamente que la persona que lo recibe se va a dar cuenta de que, digamos,
no lo he tratado con todas las consideraciones, qué sé yo, que si yo hubiera usado un sobre nuevo, etcétera, etcétera. Por esto se puede afirmar que en un rito las formas pueden tener más peso que el contenido que comunican. Esta es una afirmación tremenda que quiero que registren. En un rito las formas pueden tener más peso que el contenido que comunican y pueden a veces comunicar algo que no está incluido en el contenido que debía comunicarse. Puede haber un decalaje, como se dice, un conflicto entre ambos elementos del rito. Pero también pueden comunicar algo incluso cuando el contenido no es comunicado. El contenido quedó sin comunicarse, pero las formas comunican algo. Piensen ustedes en el caso del ballet. Muchos ballets tienen una historia que representa, digamos, no sé, un argumento. Piensen ustedes en el lago de los cisnes, en alguna parte en que no haya cisnes en ninguna parte. Entonces, les muestran ustedes no saben de qué se trata lo que están haciendo ahí esas bailarinas. Pero el solo hecho de estar ahí bailando, ¿no es cierto? El pas de Castres, por ejemplo, es precioso, ¿no? La forma comunica de por sí algo, independientemente del contenido que el argumento que quería comunicarse detrás, ¿no? Y que no quedó comunicado en ese pedazo. Ahora bien, complejicemos esto un poquito más. Cuando detrás del rito hay una teología, es decir, cuando el lenguaje verbal, conceptual, tiene un papel importante en el rito, ese lenguaje conceptual ayuda a la aclaración del contenido del rito y de las formas. Pero las formas siguen teniendo un poder expresivo supremo. Un ejemplo, supongamos un rito religioso que consistente en que en una noche estrellada en medio del campo, ¿no es cierto?, en la oscuridad, se enciende una enorme foguera digamos, fogata, ¿no?, nocturna. Y se van echando cosas a esa fogata para que se quemen, sillas, mesa, que sé yo, alguna otra cosa. Bueno, la teología puede aclarar de qué acción se trata este rito. Puede decirnos si es un rito de purificación o es de cosas que van a salir mejor de ahí purificadas o transmutadas, pero purificadas, o un rito de destrucción de cosas malas, ¿no es cierto? Que no dan origen a ninguna resurrección de nada, ¿no? Claro, la teología puede aclarar eso. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta fogata y toda esta gente que está alrededor mirando? Y esta gente que te echa cosas adentro. Eso lo aclara la teología. Pero lo que vemos en la fogata es inmensamente más rico que cualquier explicación que se pueda dar verbalmente, teológicamente, digamos en este caso, por buena que sea la explicación. Así entonces, al cabo, ¿no?, son las formas las que tienen la responsabilidad mayor en la expresión del núcleo inefable del contenido del rito, ya que son ellas las que más impresión causan en quienes lo observan. Y aquí, como en otros aspectos de la vida, es más importante lo que se muestra que lo que se dice. Todos nosotros sabemos, que tenemos hijos o alumnos, en fin, que mucho más dice el ejemplo que la reprensión o la lección, ¿no es cierto? El ejemplo del profesor es mucho más valioso y mueve más a los alumnos que lo que él pueda estar diciendo sobre el modo en que hay que comportarse. Y por eso es que cuando uno cambia las formas, el rito cambia enteramente. Cambiadas las formas, cambia el contenido expresado en el rito. Cambiado el sobre, cambió una parte importante del contenido del mensaje. La persona que recibe un sobre de segunda mano no reacciona del mismo modo que la persona que recibe un sobre elegante, ¿no es cierto?, fino. Ahora, incluso cuando los cambios en las formas y símbolos parecen ser menores, estamos en una situación muy compleja, porque
como veíamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Los símbolos en el mundo humano están misteriosamente conectados unos con otros. Están inextricablemente conectados, de un modo no lógico, de un modo misterioso, ¿no? Nunca sabemos nosotros, o nunca podemos saber qué repercusiones va a tener en todo ese mundo simbólico el que yo, por ejemplo, meta la mano en las profundidades simbólicas y altere un símbolo. Porque ese símbolo puede estar conectado de modo que no conocemos con otro símbolo alejado, ¿no? Que recibe el golpe, acusa el golpe y cambia también. Y se va cambiando así por pequeños toques en distintos símbolos, ¿no es cierto? Que uno dice, no, pero eso no tiene ninguna importancia. En vez de ser así, hago asá. No, no, no. En el mundo lo simbólico, el asunto, todo alteración de un símbolo es siempre peligrosa, por decirlo de un modo, ¿no es cierto? Profesor, Sí, dime. es como si un poco lo que se ha visto hoy día, que se quiere cambiar un poco los emblemas patrios, ¿o no? Es lo que simbolizan. Claro, claro, naturalmente. Yo creo que ahí, digamos, hay mucho más que el cambio de paño con colores, ¿no es cierto? Digamos, de una determinada forma, por otro paño de otros colores, ¿no? De hecho, los que están proponiendo eso saben perfectamente que de lo que se trata no es de cambiar un trapo por otro, ¿no? Ahora, no se sabe hasta qué profundidades puede llegar ese cambio en el colectivo, ¿no es cierto? En la conciencia colectiva, sobre todo en la emocionalidad colectiva, ¿no? Es una cosa que realmente trastrueca todo, ¿no? En el imaginario, ¿no? Colectivo, en la emocionalidad colectiva, ¿no? Sí, ellos saben, ¿eh? Saben por qué están haciéndolo. Claro, y lo presentan como, digamos, bueno, en fin, es un cambio bastante burdo, por lo menos, ¿no es cierto? Porque, digamos, las razones son ideológicas que proponen hasta donde yo entiendo, eh, pero están metiéndose en un mundo simbólico y por muy adecuadas que parezcan las razones ideológicas, sí, esta bandera fue la bandera de los opresores que impusieron la pacificación de la Araucanía a sangre y fuego, ¿no es cierto? Y murieron no sé cuántos mapuches, que sé yo. Sí, uno dice, claro, tiene razón, está quizás reclamando, pero es que si se cambia eso, no sabemos qué más puede cambiar. El sentimiento de ser chileno en general puede venirse abajo y ¿qué nos queda? No va a haber una conciencia única colectiva, va a haber varias. Se destruyó la cosa pública, la república desaparece. El concepto nación, ¿Cómo? el Y, concepto claro, nación chilena. quedamos reemplazados, y lo reemplazamos todo por un concepto que es vagamente sociológico. El concepto de nación no es un concepto jurídico, es un concepto sociológico. Puede ser un concepto emocional, como la nación judía, por ejemplo. Pero en lo que estamos viviendo en Chile es la destrucción de una realidad jurídica, histórica y emocional también, ¿no? Esa bandera, con esa bandera nosotros hemos ganado 3 guerras. 3. ¿Ah? Eh, Acuérdense que nosotros hemos invadido, bueno, ojalá que no hubiera sido así, 2 veces Lima, ¿no? ¿Bajo cuál bandera? Bajo esta, la que se quiere cambiar, ¿no? Entonces, el asunto es sumamente complicado. Por eso les quiero repetir la idea final de esto, porque ahora quiero mostrarles los videos y dejar tiempo para que ustedes pregunten o comenten, ¿no es cierto? Dos, dos videos que a mi modo de ver son tremendos, ¿no? Eh, sobre la forma como ha cambiado, ¿no es cierto?, el, la realidad comunicada por el cambio de la... aquí está. Esta es una misa celebrada por un cura, el padre Pinto, en Brasil, que es realmente impactante. Vean ustedes lo que van a... Es increíble, pero más increíble lo que viene a continuación.
em Salvador, dançando ritmos populares na celebração da missa do Dia de Reis. Mas o que traz aplausos de alguns fiéis causa espanto e perturba outros. No bairro da Lapinha, a festa de Reis ocupa as ruas. Mas dentro da igreja, cada missa é um show. Ese que baila es O padre el José sacerdote. Pinto é bailarino de formação clássica. Estudou balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Neste ano, adotou roupas coloridas para homenagear as diferentes raças, lembrando os 3 reis magos. Tem 20 anos que eu tinha parado de dançar. E agora o cardiologista me liberou e eu voltei assim com todo gás. A irreverência do padre já é conhecida dos baianos. O religioso chama a atenção nas celebrações e até em rodas de capoeira. Durante a missa de Reis, a homenagem foi a Oxum, orixá das águas doces. Ahí va el sacerdote de nuevo. A igreja liberou, Dom Geraldo está sabendo, a CNBB também está sabendo. O povo é que se assusta. A gente acha um pouco estranho, porque não é de costume, né? Mas foi muito bonito, né? A primeira missa desta sexta-feira começou com uma evolução que lembrava os rituais indígenas. Em seguida, o padre mudou de roupa, celebrou a missa e voltou a arriscar alguns passos. Durante o sermão, o padre Pinto respondeu a uma carta de um grupo de fiéis que pedia o afastamento dele da igreja. Depois... Bueno. ¿Me ven de nuevo? ¿Me oyen? Si lo escuchamos, profesor. Bueno, yo creo que eso es naturalmente un abuso inusualmente escandaloso, ¿no? No es el uno encontrarse con ese grado de transgresión litúrgica, de perversión de todo lo que es el culto, ¿no es cierto? Pero todos conocemos cosas que se le aproximan en alguna medida o en otra, ¿no? A mí me tocó en mi parroquia, esa que les contaba la vez pasada, que en lugar de la prédica, de la homilía, ¿no es cierto?, el sacerdote dijo, bueno, ha llegado aquí un grupo itinerante de teatro que ejemplifica escenas del Evangelio. De tal manera que el señor párroco ha estimado conveniente, digamos, reemplazar eso por la homilía por esta. Y comenzó, se apagaron las luces de la iglesia, ¿no es cierto?, en una misa vespertina, y comenzó el show, que consistía en gritos, carreras, bailes, una música, qué sé yo, etcétera, etcétera. Ya me paré y me fui, ¿no es cierto? Y volví solo cuando terminó esa cosa. Pero la gente quedó ahí sentada mirando esto espantada. O sea, lo que hemos visto en Brasil es impresionante, ¿no es cierto? Pero nosotros andamos en las vecindades, ¿no? Una cosa enteramente imposible de esperar aquí. A continuación, entonces, les voy a mostrar otra comparación entre dos ritos. Esta vez el rito bizantino, celebrado en una iglesia rusa, y de nuevo una misa celebrada en la catedral, en la iglesia, en la gran basílica de la Aparecida en Brasil. Voy a subir esto de nuevo y espero que me resulte igual que la vez anterior. Vaya, ¿qué pasará que no avanza esto? Cristian, ¿Sí? me tiene ahí. ¿Qué me podría pasar? A ver, voy a tratar de subirlo de nuevo, porque esto realmente es importante. Dejar de presentar, voy a subir de nuevo el video.
Lo voy a seleccionar yo primero. Después lo subo aquí. Aquí estaría. Compartir. Ya, aquí parece que va a... Ya. Aquí, como le digo, se comparan dos aspectos de la misa, sobre todo de la misa, de la antemisa, ¿no es cierto? Una tomada de la misa de la Divina Liturgia Ortodoxa, ¿no? En una catedral rusa y otra en la Basílica de la Aparecida. Aquí vemos cómo llega el celebrante y la ceremonia que se hace en honor del Evangelio, posteriormente, adentro.
ouvimos a palavra da alegria, Maria grávida de Deus. Небесные с нами невидимо служат, все во входит царь славы, все жертва тайная совершенно дореносится. Salvemos Deus, que é a nossa alegria, por meio da sua palavra. E agora cantemos, aclamando o Evangelho da vida. Bueno, ¿están ahí? Sí, Aquí estamos, profesor. Estamos, profesor. Yo, cuando veo estas cosas, no dejo de quedarme mudo cada vez que las miro porque son realmente impresionantes. Fíjense que la Basílica de la Aparecida es una basílica sumamente importante en México, perdón, en Brasil. Estaba ahí presente el obispo, había un cardenal que estaba también, digamos, incluido entre los, o no sé si el obispo, el color no lo distinguí bien, pero estaba la jerarquía entera, ¿no? Comparen eso con la procesión del Evangelio y la veneración del Evangelio en la misa ortodoxa. Es una diferencia, pero abismal. Es una religión distinta. Cambió la forma, cambió el contenido, cambió la fe, cambió la religión. Hay una concatenación así de ideas que es la que quiero ir mostrando a lo largo de este curso, que es terrible, ¿no? Las consecuencias, como decía yo, de meter la mano en un símbolo son insospechables, incalculables, ¿no es cierto? Pues bien, se ha cambiado la forma, se ha cambiado, digamos, la fe que está expresada en eso, y se cambió al final la iglesia y cambió la fe, la religión, ¿no es cierto? Es una nueva iglesia, una nueva religión. Bueno, quería destacarles cómo en el caso de la liturgia ortodoxa, ¿no es cierto? Cuando llega el Evangelio, la procesión con el Evangelio, el celebrante, ¿no? Con una solemnidad enorme va bendiciendo, ¿no? Con una gravedad, teniendo esas velas, digamos, en un haz de tres. Hay ahí una manifestación de gravedad, de solemnidad, que uno inmediatamente queda conectado con eso. Esto es algo inusual, esto es algo divino. Además, la belleza es impresionante. Claro, es una belleza que, digamos, es mucho más exuberante que la del rito romano, ¿no? El rito romano es sumamente sobrio. Cuando de repente piden por ahí sobriedad, la dignidad, la nobleza de la sencillez, bueno, no hay nada más sencillo y noble que el rito romano en su apogeo, ¿no? Comparado con lo que estamos viendo acá en la liturgia ortodoxa de San Juan Crisóstomo. Pero obviamente que creo que con esto haber ilustrado bien la idea fundamental de esta clase, que era las formas comunican más que el rito. Esa gente que está reunida en la Basílica de la Aparecida, yo no sé que puedan, digamos, recibir de contenido de la fe. ¿Qué es la fe para ellos? ¿En qué consiste la misa? Cuando tenemos este espectáculo indescriptible en el curso de ellos. Bueno, yo por mi parte quedaría hasta aquí, pero quiero dar la oportunidad a comentarios, preguntas de ustedes. Me imagino que alguna habrá. Mi experiencia es que siempre cuando uno dice, bueno, ya que no hay preguntas, ahí preguntan los alumnos. No, ahí están. Pedro, ¿estás? Sí. ¿Puedes hacer la pregunta?
¿podría referirse, por favor, al efecto que produce la repetición del rito en la medida que una persona asiste a un rito ordenado, a diferencia del efecto que tiene la asistencia repetida a un rito completamente desordenado? Sí, algo, me parece haber mencionado algo de pasada en la clase anterior. Los ritos, con su repetición, van formando la sensibilidad en primer lugar y en segundo lugar el alma, la fe de la persona que asiste a ellos. Porque, claro, uno se acostumbra a la belleza de cierta forma, la sensibilidad tiene una parte importante que jugar aquí, pero no es solo sensibilidad y por eso se equivocan todos aquellos que dicen que los que somos partidarios de la misa antigua es una cuestión de gustos, y sobre gustos no hay nada escrito, lo cual es falso, sobre gustos hay mucho escrito, la gente no lee, ese es el problema. ¿No es cierto? O sea, aquí no es cuestión de sensibilidad, que puede educarse, sino que es cuestión de que todas estas realidades exteriores van produciendo un efecto a largo plazo en nuestra psicología y en nuestra vida espiritual. Como se trata de un contenido inefable, como se trata de tomar a través de estos ritos contacto con algo que es luminoso, infinito, superior, ¿no es cierto?, a nosotros, una sola vez que uno asiste a un rito no es suficiente. La reiteración del rito es lo que va produciendo esa educación, tanto de la sensibilidad como del alma. Por eso que una liturgia, una buena liturgia, que responde a la idea de lo que es el rito, en este caso la Santa Misa, ¿no es cierto?, forma el espíritu, va, digamos, creando en la vida espiritual hábitos, va revelando aspectos de esa realidad inagotable, ¿no? Pero va revelando cada vez más aspectos nuevos, porque siempre hay novedades, en el sentido de que como es una cosa que no tiene fondo, ¿no es cierto?, no termina uno nunca de aprender. La misa es algo tan inmenso que aunque asistiéramos a misa todos los días de nuestra vida y muchas veces al día, no acabaríamos de captar, de comprender, de todo lo que hay ahí dicho. Esa sería mi respuesta. O sea, mientras más veces asisten ustedes a un rito que mueve al bien, ¿no es cierto?, mejor es para su alma. Y a la inversa también, un rito degenerado, un rito corrompido, ¿no es cierto?, va produciendo cada vez más daño en el alma. Va desacostumbrando a la persona al contacto con lo sagrado, ¿no es cierto? Esa entrada circense, porque parece que era algo tenía que ver con digamos, la celebración de los no sé, los circenses, no sé, por eso que toda esa faramaya, eso va alejando el espíritu de lo que es realmente lo sagrado, ¿no es cierto?, que está por sobre todas las realidades terrenas, aun cuando las penetra y las empapa. Esa dinámica solo se transmite cuando hay una liturgia bien hecha, con gestos apropiadamente sagrados, lentos, graves, que nos sacan del tráfago cotidiano, de lo prosaico, de lo diario. Es una forma de comunicación estereotipada, rigidizada. Y para decirlo con las palabras que se están usando mucho hoy día, son actos rígidos. Y yo diría, desde ese punto de vista, viva la rigidez, porque la rigidez en esas formas es la que va permitiendo que nosotros lentamente, porque esto no sucede de un golpe, nos vayamos penetrando, vayamos entrando cada vez más profundamente en esa realidad. No sé si eso responde, si era lo que tú preguntabas. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Tenemos tiempo para un par de más preguntas. O comentarios también, ¿no? Sí. ¿Sí? Uno ve, hay varios ritos también. No solamente el rito bizantino de San Juan Crisóstomo, el Novus Ordo, misa, hay otros ritos también, y todos mantienen la misma idea, ¿o no? De esa solemnidad, esa cosa inefable que comunica
con Dios, en definitiva. Bueno, sí, exactamente. Mira, yo omití entrar en el detalle del otro sentido que tiene el término rito, porque eso va a estar en el texto, ¿no? Pero como no me voy a detener mucho en esa acepción de rito, lo he puesto en el texto, pero he ido a lo que me interesaba desarrollar en este curso. El rito también significa, digamos, una determinada conjunto de tradiciones espirituales, jurídicas, nacionales, lingüísticas, etcétera, que dan forma a una determinada familia o colectividad en la iglesia. Y por eso nosotros podemos distinguir, en términos muy generales, el rito occidental y el rito oriental, el rito latino y el rito griego, ¿cierto? Que son maneras de vivir la fe, la misma y única fe, son maneras distintas, diversas, ¿no? La liturgia oriental, la liturgia de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, se centra mucho en la idea de Cristo resucitado, ¿no? Y por eso que es tan gloriosa y tan, digamos, exuberante y tan llena de fórmulas, ¿no? Donde el rito latino usa 3 palabras y ellos usan 15. ¿No? En cambio, el rito latino, como que se concentra más, fíjense ustedes, por razones que habría que investigar más históricamente, en la idea de Cristo crucificado, ¿no? Entonces, es un rito que es mucho más, si ustedes quieren, menos bullicioso, en el sentido de menos extrovertido, más concentrado, más, como que dice, digamos, interiorizado en la contemplación de ese dolor. Y la verdad es que también influye en el rito latino la sobriedad romana, la parquedad romana. Los romanos eran de una gran sobriedad en sus gustos, en sus gestos, en todo, en comparación con los orientales. O sea que el rito también es, en este sentido, una expresión de lo que captan determinadas personas en el misterio de la fe. Nosotros ponemos el acento, pareciera, en la obra salvadora de Cristo crucificado. Ellos, los orientales, ponen el acento en la obra salvadora de Cristo glorificado, ¿no? Y dan lugar a 2 formas de expresión distintas, pero en lo que es esencial, y lo vamos a ver también en este curso, es exactamente igual. Incluso en las palabras que se dicen al comienzo de, por ejemplo, el canon, existe, como ustedes recuerden, ese famoso diálogo, que es uno de los diálogos más antiguos de que hay registro en la historia de la Iglesia. Sursum corda, habemos dominum. Gracias, hagamos domino de nostrum. Dignum et justum est. Eso lo dicen exactamente igual los ortodoxos. Si tengo tiempo, voy a mostrar precisamente ese pedazo en una misa de San Juan Crisóstomo, ¿no? De manera que, y esto lo vamos a comenzar a ver ya en la próxima clase, cómo se fueron creando estos ritos. Todos proceden de un tronco común, de un tronco apostólico, que tiene sus raíces en la tradición de los apóstoles. Y me estoy refiriendo a los apóstoles San Juan, San Pedro, Santo Tomás, etc., ¿no? Y debido a las diversidades culturales, ¿no es cierto?, y a las dificultades de comunicación que existieron en el mundo antiguo, se fueron creando ritos locales que se alimentaban a sí mismos y sin embargo, cuando, digamos, se unían 2 personas pertenecientes a distintos ritos, se entendían perfectamente. Por ejemplo, en el siglo II, a finales, un papa en Roma invitó a uno de los grandes, digamos, patriarcas orientales a decir misa en Roma. Y no hubo ningún problema. El otro tenía una tradición totalmente distinta, pero tenían una comunidad en cuanto a la fe, que significaba lo que estaban haciendo, una comunidad de comprensión de la estructura de lo que se estaba haciendo, y celebraron la misa juntos, a pesar de que eran 2 ritos ya muy diferenciados. Entonces, la diversidad de ritos significa eso, que hay distintas captaciones de la riqueza de la fe y que da para no solo 2 ritos, sino para millones de ritos. Ahora, dentro del rito latino existen varios ritos además que no son tanto ritos como usos, son distintas costumbres que afectan no lo más importante, sino que detalles. Existe el uso mozárabe, existe el uso ambrosiano, existe el uso de Salisbury en Inglaterra, existe el uso de Braga en Portugal, existen los usos de las distintas órdenes religiosas antiguas. Los cistercienses, los dominicos, los franciscanos, todos tienen una liturgia
con particularidades. Pero todos comparten la misma idea de lo que se está haciendo, ¿no? Es el sacrificio de Jesús. No es una comida, no es una conmemoración, no. Entonces, eso lo vamos a ir viendo a partir de la próxima clase cuando yo trate de explicar de forma muy sucinta, ¿no es cierto?, cuál ha sido la historia y desarrollo de nuestra misa y de estos otros ritos. ¿Te contesto con eso algo? Sí, perfecto. No, muy bien. ¿Alguna otra pregunta para el profesor? Todavía tenemos unos cuantos minutos. Juan Pablo levantó la mano. Sí, yo quedé con una duda, don Augusto. La palabra licitud, o si son válidos, lo que vimos ahí, que no sé si llaman la misa. Y por otro lado, también entender que esto no es responsabilidad única del sacerdote o para llamarlo sacerdote, sino que también hay, pues, por decirlo, en términos de validez, está el tema de los obispos, de los seminarios, y también, ¿por qué no decirlo?, de los que van a estos espectáculos, los fieles, los laicos, que también deberían tener una posición, al igual como usted decía, que al igual que usted, yo también me he retirado varias veces de misas escandalosas, para no decir otra cosa. Entonces, mi pregunta va por el lado de la validez. O sea, ¿es válida una misa en este sentido? Bueno, a ver, sí. y los tres culpables, por llamarlo así. Bueno, tuviste que en la misa en Aparecida había un obispo, había dos obispos, por lo menos se veían ahí, no sé si uno de ellos era cardenal, además. O sea que ellos condonan todo esto, ellos lo aprueban. O sea, esto no se hace, digamos, a espaldas del obispo. Hay una parte de responsabilidad de ellos que es tremenda, pero hay que distinguir dos cosas. Puede que lo de Aparecida sea ilícito, absolutamente ilícito, pero una cuestión es la cuestión de la licitud o ilicitud, y otra cosa es la cuestión de la validez o invalidez del sacramento, ¿ah? La confección del sacramento, porque para la validez de la confección del sacramento basta que haya un sacerdote ordenado válidamente, se utilice una fórmula válida, aceptada por la Iglesia, una materia aceptada por la Iglesia, y que la intención sea hacer lo que hace la Iglesia. Todo eso puede llevar a la situación siguiente: una misa escandalosamente ilícita, una liturgia atroz, puede encerrar una consagración válida. Y Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en medio de ese horror. Como decía alguien, un teólogo, Kwasniewski, a cuyo libro yo traduje, esto tiene una sola comparación posible: la fecundación in vitro. Aquí hay una consagración in vitro. En medio de un horror de deshumanización, ¿no es cierto?, nace efectivamente una guagua. Se produce la fecundación del óvulo. Acá se produce la consagración y está el Señor presente. Pero qué impiedad, qué misa impía es esa que recibe al Señor en medio de este desastre, ¿no?, que niega y viola todos los conceptos propios de lo que es un rito sagrado. No sé si responde a tu pregunta, o por lo menos va encaminado por ese lado. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera, no solamente, no es una pregunta, pero sí me llaman la atención dos cosas, que en el rito ortodoxo las mujeres todas llevaban velo o sombrero, y la otra cosa que me llamó mucho la atención, que preparara 3 cálices en el primer video que nos mostró. Bueno, eso es porque, no sé, digamos, lo de los 3 cálices es parte de la informalidad, digamos, de la misa nueva, ¿no es cierto? A lo mejor lo que se iba a hacer en esa misa era dar la comunión con las 2 especies, cosa que no está prohibida, que está prohibida en la Iglesia latina desde hace, digamos, 800 o 900 años, o 1000 años, ¿no? Y en cuanto a las mujeres en la liturgia de San Juan Crisóstomo, bueno, mostraron ahí 3 monjas o 4 monjas que estaban, digamos, vestidas de negro con su toca, qué sé yo. Pero las demás mujeres llevan todas velo o la cabeza tapada, porque esa es una tradición cristiana
que deriva del tiempo de San Pablo. Así de venerable es, San Pablo habla de eso, ¿no? Y no es porque las mujeres en ese tiempo, digamos, se taparan la cabeza. Cuando las mujeres iban a la iglesia, iban con la cabeza destapada. Quienes se tapaban la cabeza eran los hombres. Recuerden ustedes esa estatua del emperador Augusto, de sumo sacerdote, con la cabeza tapada, con una especie de capa. Los judíos también se tapaban la cabeza. O sea, no responde a costumbres de la cultura de la época, que como ha cambiado la cultura y nosotros tenemos cultura distinta, ya las mujeres pueden ir a la iglesia sin taparse la cabeza. No, el taparse la cabeza era contracultural en tiempo de San Pablo. Y por eso que se ha seguido respetando, mientras se respetó la tradición dentro de la iglesia latina, se siguió respetando hasta 1960 o alrededores, un poquito después. Entonces es tradición apostólica de San Pablo mismo, en que las mujeres se cubran la cabeza. Y sobre eso habría naturalmente muchísimo que hablar, ¿no es cierto? No hay aquí ningún antifeminismo, ninguna consideración de la mujer, no, nada de eso. Responde a otras ideas teológicas, etcétera, que habría que echar. No es el momento. Eso. Muchas gracias. De nada. Bien. Bueno. Salvo que alguien tenga alguna pregunta, el profesor tiene que salir a hacer otros compromisos, entonces me pidió que termináramos más o menos en esta hora. Sí. Y yo les voy a mandar a sus correos, les pido por favor a todos los que les mandé la invitación, me manden sus correos, que los tengo casi todos, para, bueno, mandar esta clase con documentos, los enlaces, y cualquier duda yo les voy a enviar el correo al profesor para que cualquier duda, cualquier material que quieran saber más profundidad, por ejemplo, el tema del velo que tú dices, Verónica, usted, profesor, debe tener bastante material sobre eso. Hay material, sí, sí. Entonces, se lo pueden pedir. Entonces, ¿les parece, profesor, que haríamos la próxima clase? Entiendo que sería... el día 8 o 8 de septiembre, creo. Porque eso claro, porque va a ser cada 15 días, ¿ya? Sí. Cada 15 días. Entonces, esta clase ya va a ser grabada y lo vamos a subir a internet y les voy a enviar todos los demás, los documentos. Bien, profesor, le agradecemos una vez más su clase que está cada vez más interesante. Muchas gracias a ustedes por la paciencia de oír todo esto. Muchas gracias. Muy bueno sus videos. Qué bueno, me alegro que haya sido útil. Bueno, adiós y muchas gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós a todos. Saludos a la familia. Adiós.